El perro Max temblaba acostado junto a la cama, sus ojos tristes seguían cada movimiento de Thomas. El veterano se preparaba para emprender su última misión en su carrera, pero su corazón nunca había estado tan pesado. Pensaba que todo estaba perfectamente planeado, pero ahora, una misión más importante surgió, una misión que no estaba en ningún plan, asegurarse de que Max estuviera a salvo antes de irse. Aunque solo estaría fuera de casa unos meses, esta vez Thomas llevaba consigo una sensación de inquietud inexplicable. En el pasado, sus padres siempre cuidaban a Max cuando él estaba de servicio, pero esta vez ellos tenían planes de viajar durante un largo periodo. No queriendo decepcionarlos, Thomas se vio obligado a encontrar a alguien más que se encargara de Max. Un amigo se ofreció para cuidar al perro durante su ausencia. A pesar de algunas dudas, Thomas decidió confiar en esa persona, creyendo que la amistad y la promesa serían suficientes para proteger a Max. El día de la despedida, Thomas apretó suavemente el collar de Max, sintiendo el calor familiar de su perro leal. Su amigo los llevó al aeropuerto, donde los momentos más difíciles los esperaban. Durante todo el camino, Max no se comportó como siempre, estaba inquieto, mirando constantemente por la ventana, como si supiera que algo no iba bien. Nunca antes Max había reaccionado así cada vez que Thomas salía de casa. En el aeropuerto, Max se acurrucó cerca de su dueño, sus ojos llenos de preocupación. Thomas se agachó, acariciando suavemente su pelaje suave. Max levantó la cabeza y tocó suavemente con su nariz la mano de él, como si quisiera tranquilizar al mejor amigo que tenía. «Volveré pronto, pequeño», la voz de Thomas se quebró, llena de emoción. Pero Max no entendía el significado de esas palabras, solo entendía que la persona que más amaba estaba a punto de irse. Finalmente llegó el momento de la despedida. Thomas respiró hondo, se levantó, y dio la vuelta para caminar hacia la puerta de embarque. Sus pasos eran pesados, como si cada uno desgarrara su alma. Max seguía allí, con los ojos llenos de lealtad y dolor, mirando la figura de su dueño alejarse. Antes de subir al avión, Thomas miró atrás por última vez. Los ojos de Max seguían fijos en él, como una promesa silenciosa de que lo esperaría, sin importar cuánto tiempo pasara. Sentado en su asiento, mirando por la ventana, Thomas sintió el vacío que lo envolvía. La imagen de Max permanecía grabada en su mente, parado en medio de la multitud, con una mirada llena de un dolor inmenso, que lo atormentaba. Y en su corazón, hizo una promesa a sí mismo, sin importar qué, regresaría, para ver a Max correr hacia él, moviendo su cola con alegría y dándole un abrazo cálido como todos los anteriores. El amigo de Thomas, ansioso por irse, trató de arrastrar a Max con él, pero el perro, testarudo, se negó a moverse. La correa se tensó, pero Max no cedió. Por más que el amigo intentara tirar con fuerza, cualquiera que lo hubiera visto habría notado la determinación del perro, un amor inquebrantable que lo mantenía firme en el lugar donde había visto desaparecer a Thomas. Perdiendo la paciencia, intentó levantar a Max, pero el perro se revolvió violentamente, moviéndose con tanta fuerza que estuvo a punto de zafarse de sus manos. Muy frustrado, el amigo desistió. Cambió de táctica, fingiendo caminar, esperando que Max corriera tras él. Pero eso no ocurrió. Max no se movió. No dio vuelta la cabeza. Simplemente miraba fijamente hacia la puerta de embarque, por donde Thomas había partido. La decepción era evidente en el rostro de este amigo. Había subestimado el afecto que Max sentía por su dueño. Pero antes de continuar con esta emotiva historia, no olvides dar me gusta al vídeo y revisar si ya te has suscrito al canal. Después de esperar sin éxito durante un rato, el amigo de Thomas decidió rendirse. Dio la vuelta y se alejó, dejando a Max solo en medio de la multitud en la estación. Pero justo en ese momento, Max se levantó de un salto, corrió de repente como un viento. El amigo corrió tras él, llamando a Max con angustia, pero el perro corría demasiado rápido. En un abrir y cerrar de ojos, Max desapareció entre la multitud. El amigo se quedó inmóvil, respirando agitadamente, mirando impotente. Si hubiera intentado un poco más, tal vez habría sabido a dónde iba Max. Pero en lugar de seguir buscando, simplemente sacudió la cabeza, volvió al coche y se marchó. En el camino de regreso, una inquietante idea se apoderó de él: ¿cómo le iba a contar a Thomas que había perdido a Max? Pero en lugar de decir la verdad, decidió inventar una historia. Max se escapó justo antes de que pudiera hacer algo. Una mentira aparentemente inofensiva,
pero que ocultaba una dolorosa verdad. Si hubiera corrido un poco más tras Max, tal vez habría presenciado una escena que habría conmovido hasta a la persona más dura. Un viaje sin fin. Max había estado en el aeropuerto muchas veces con Thomas y su familia. Recordaba bien este lugar. Sabía que aquí comenzaban y también terminaban los viajes. Y lo más importante, creía firmemente que Thomas volvería desde aquí. Sin dudarlo, Max corrió directamente hacia la zona de puertas de llegada, donde los pasajeros regresaban. Pero Max no sabía que el vuelo de Thomas no aterrizaría allí durante mucho tiempo. Solo sabía que tenía que esperar. Max se tumbó tranquilamente junto a la puerta, observando atentamente cada paso de las personas que regresaban de sus vuelos. No causaba problemas, no hacía ruido, solo esperaba en silencio. Los niños que pasaban por allí se acercaban encantados a acariciar su suave pelaje. Max permanecía quieto, moviendo la cola ligeramente cuando ellos reían. Pero cuando alguien intentaba jalar su correa, Max se tensaba. No se movía. Seguía esperando a la persona más importante de su vida. La supervisora misteriosa. Mientras tanto, una directora de seguridad del aeropuerto, quien ya había visto a Max vagando por la terminal en varias ocasiones, empezó a prestarle atención. Al principio, pensó que era un perro perdido. Pero al ver que seguía esperando tranquilamente, algo en ella la impulsó a investigar. Se acercó con suavidad, ofreciendo un poco de comida. Max levantó la cabeza levemente, pero solo lamió la comida antes de volver a su posición original, esperando. La directora recorrió los mostradores de las aerolíneas, revisando las listas de pasajeros y mascotas perdidas. Pero nadie había reportado la pérdida de un perro. Eso significaba que Max no era un perro perdido. Tenía dueño. Y estaba esperando a esa persona. Se sentó junto a Max, acariciándolo suavemente. Sus ojos se detuvieron en el collar con la placa de identificación, que aún estaba intacto. No era un perro abandonado. Era un perro tan leal que estaba dispuesto a esperar, aunque no supiera cuánto tiempo pasaría. Esa noche, la directora no pudo dormir. La imagen del perro con sus ojos llenos de esperanza, pero también de tristeza, la perseguía. Sabía que tenía que hacer algo. Y aunque no estaba segura de la historia detrás de Max, había una cosa en la que estaba completamente convencida: Max no estaba solo. Y de alguna manera, lo ayudaría a regresar a casa. Al día siguiente, cuando Ta llegó al trabajo, no pudo evitar asombrarse al ver que Max seguía en el mismo lugar. Después de una noche larga, el perro se veía agotado y cansado, con los ojos llenos de paciencia y una pizca de desesperación. Sin embargo, cuando Ta lo llamó suavemente, Max levantó la cabeza lentamente, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. Ella se agachó y le dio un poco de comida. Esta vez, sin dudarlo, Max aceptó de buena gana. Luego se levantó sigilosamente y siguió a Ta en silencio. Ta tenía una oficina bastante espaciosa con un pequeño jardín privado, que estaba cuidadosamente cercado. Decidió llevar a Max allí para cuidarlo, asegurándose de que estaría a salvo sin el riesgo de correr hacia la pista del aeropuerto. Allí, Max tenía un pequeño espacio para moverse, un césped suave para descansar y, lo más importante, un lugar temporal para esperar a su dueño. Rápidamente preparó comida y agua para Max y planeaba quitarle el collar y la correa después de unos días para que se sintiera más cómodo. Pero aunque estaba bien cuidado, Max aún no parecía estar completamente cómodo. Siempre miraba hacia la zona de llegadas, como si estuviera buscando una figura familiar. La determinación de Max los siguientes días, Ta dejó la puerta de su oficina abierta para que Max pudiera entrar y salir libremente. Podía caminar por el pequeño jardín, tomar el sol o simplemente quedarse acostado en silencio, reflexionando. Pero, sin importar a dónde fuera, cuando se acercaba a la puerta del aeropuerto, Max siempre se detenía. No quería irse de allí, como si temiera que si se alejaba más, se perdería el momento en que Thomas regresara. Ta intentó varias veces llevar a Max a su casa, pero cada vez que llegaban cerca de la salida, el perro se detenía, negándose a seguir. No necesitaba un nuevo hogar, solo necesitaba una cosa: Thomas. Al darse cuenta de esa determinación, Ta dejó de insistir. Respetó su elección. A pesar de todo, Max nunca causó problemas. No ladraba ruidosamente, ni causaba desorden. Con el tiempo, los empleados del aeropuerto se acostumbraron a su presencia.
Todos querían a ese perro leal, incluso llevaban comida y lo acariciaban en secreto cada vez que pasaban por su lado. Si se tratara de un aeropuerto grande, probablemente Max no habría podido quedarse. Pero en este pequeño lugar, la calidez humana aún existía, y Ta tenía la suerte de contar con el apoyo de sus colegas. Después de unos días, Max se acostumbró a la vida en el aeropuerto. Por la noche, dormía en la oficina de Ta. Para hacerlo más cómodo, ella le compró una cama suave que colocó en la oficina, así como una almohada en la zona de llegadas, donde Max pasaba la mayor parte de su tiempo esperando. Cada vez que Ta lo llamaba, Max obedecía y la acompañaba a pasear por el aeropuerto. Pero tan pronto como regresaban a la zona de llegadas, Max volvía a su estado habitual, mirando en silencio a la multitud, esperando ver una figura familiar. Una pista importante. No queriendo que Max siguiera esperando en vano, Ta decidió encontrar una forma de devolverlo a su dueño. Llevó a Max al centro de transporte de animales del aeropuerto para escanear su microchip. Apenas unos segundos después, la pantalla mostró un nombre, Max. Al escuchar su nombre, Max levantó la cabeza inmediatamente, moviendo la cola emocionado. Sus ojos brillaban como si finalmente hubiera encontrado una forma de contactar a Thomas. Gracias al chip, Ta pudo encontrar la información de su dueño, Thomas, junto con su número de teléfono y dirección. Sin dudarlo, ella llamó a Thomas. Pero el número estaba fuera de cobertura. Ta frunció el ceño, preocupada. Thomas aún no sabía lo que estaba sucediendo. Pero tal vez eso fuera una suerte, ya que si hubiera sabido que Max había desaparecido, probablemente se habría preocupado tanto que no podría concentrarse en su trabajo. Mientras tanto, los padres de Thomas llamaron al amigo que había llevado a Max al aeropuerto. Ese irresponsable les aseguró que todo estaba bien. Pero la verdad era todo lo contrario. El viaje para encontrar al dueño. No conforme con eso, Ta decidió investigar más. Siguió la dirección que encontró en el chip y fue hasta allí. Pero al llegar, solo encontró una casa vacía. Golpeó la puerta, con la esperanza de que alguien pudiera saber algo sobre Thomas. Por suerte, un vecino salió. Thomas está fuera, dijo la persona. No regresará pronto. Ta asintió. Ahora, todo tenía más sentido. Aún no podía entender cómo Max había llegado al aeropuerto por sí mismo, pero al menos ahora sabía una cosa con certeza: ese perro no había sido abandonado. No era un vagabundo. Era un amigo leal, esperando pacientemente que su dueño regresara. Y si Max estaba dispuesto a esperar, Ta y los empleados del aeropuerto también estaban dispuestos a ayudarlo. No importaba cuánto tiempo pasara, ellos cuidarían de Max, hasta el día en que pudiera mover la cola felizmente, corriendo hacia la persona en la que siempre confió. Desde que llegó al aeropuerto, Max se convirtió en una parte indispensable de la vida de Ta y de todos los empleados allí. No solo vivía en su oficina, sino que también era querido y cuidado por todos como un miembro especial de la familia. Todos estaban sorprendidos por la increíble ternura de Max. Al principio era tímido, pero poco a poco, se fue sintiendo más cómodo, permitiendo que las personas lo acariciaran y mimaran. Max especialmente adoraba a los niños, jugaba pacientemente con ellos, ayudando a los pequeños huéspedes a que se sintieran menos aburridos mientras esperaban su vuelo. Sin embargo, lo que hacía a Max aún más especial no era solo su amabilidad, sino su capacidad para percibir las emociones humanas. La mujer llora solitaria. Un día, en la zona de embarque, una joven mujer se sentó en silencio, sus hombros temblando por los sollozos ahogados. La gente a su alrededor mantenía distancia, respetando su privacidad. Nadie se atrevía a acercarse, nadie sabía cómo consolarla. Pero para Max, esas reglas sociales no significaban nada. Sintiendo la profunda tristeza de la mujer, Max se acercó en silencio y tocó suavemente su mano temblorosa con su cálida nariz. La mujer se sobresaltó y miró hacia abajo. Al encontrarse con los ojos amables de Max, acarició suavemente su pelaje suave y, de repente, lo abrazó con fuerza, rompiendo en un llanto desconsolado. No se necesitaban palabras. Max simplemente se quedó allí, quieto, permitiendo que ella se apoyara en él, dejando que liberara su dolor. Resultó que esta era la primera vez que ella tenía que estar lejos de casa para trabajar, y la mala noticia sobre la enfermedad repentina de su padre la había dejado aterrada. En medio del aeropuerto, sola y confundida, no sabía si podría llegar a tiempo para despedirse de su padre. Max percibió ese miedo.
No se fue, no se inquietó, solo permaneció en silencio a su lado. Después de un rato, la mujer comenzó a calmarse, y su mano siguió acariciando a Max como una forma de agradecimiento. Al ver esta escena, Ta se acercó, le ofreció un vaso de agua, algunos bocadillos y preguntó suavemente cómo se sentía. Se quedaron con ella hasta que los altavoces del aeropuerto anunciaron su vuelo. La mujer se fue con el corazón más ligero, su mirada llena de gratitud. Semanas después, regresó, esta vez con una sonrisa radiante. Traía buenas noticias, su padre se había recuperado. Y no se olvidó de buscar a Max, se agachó para abrazarlo con fuerza una vez más, como una muestra de su más sincero agradecimiento. Desde entonces, Max se convirtió en el perro de apoyo emocional del aeropuerto. Tenía una habilidad especial para reconocer a aquellos que estaban tristes o preocupados. Y no importaba quién fuera, Max siempre estaba dispuesto a acercarse, ofreciendo consuelo en silencio sin pedir nada a cambio. 3 meses de espera. A pesar de que todos querían a Max, todos sabían que en su corazón seguía habiendo un vacío. Cada día, a pesar de jugar con todos, aún pasaba horas sentado frente a la zona de llegadas, observando a la multitud, buscando una figura familiar. Habían pasado 3 meses desde que Max llegó al aeropuerto. La familia de Thomas, después de regresar de sus vacaciones, comenzó a sentir que algo no estaba bien. Intentaron contactar con el amigo que pensaban que estaba cuidando a Max, pero él siempre daba excusas y evitaba encontrarse con ellos. Al principio, no sospechaban nada, pero cuando las llamadas seguían siendo ignoradas, comenzaron a preocuparse. ¿Estaba él tratando de retener a Max? ¿O acaso algo peor estaba sucediendo? Pero, sin importar lo que ocurriera, la verdad pronto saldría a la luz, porque el día en que Thomas regresara estaba muy cerca. Nadie podía imaginar que al día siguiente ocurriría un milagro. El encuentro destinado en el aeropuerto, Ta paseaba como de costumbre con Max. Le dio un bocadillo y le acarició la cabeza. Max lo aceptó felizmente, moviendo la cola con entusiasmo. Pero justo cuando mordió el primer bocado, de repente se detuvo. Sus orejas se levantaron ligeramente, atentas, como si intentara captar algún sonido familiar. 1 segundo. 2 segundos. Y de repente, Max salió disparado como un rayo. Sin previo aviso, sin dudar, corrió por el pasillo del aeropuerto con una velocidad nunca antes vista. Los empleados que lo conocían se quedaron sorprendidos, los turistas se apartaron para dejarle pasar, mientras Max no disminuía la velocidad ni un solo momento. Solo había una cosa en su mente. Una cosa que había estado esperando durante 3 largos meses. Max lo sabía. Sabía que Thomas había regresado. Tania de repente se detuvo. Algo la atraía. Ella siguió silenciosamente a Max y, de inmediato, vio a un joven que acababa de bajar del avión. Estaba conversando con una anciana, al mismo tiempo, ayudándola con su equipaje. Max seguramente lo había reconocido desde el primer momento. Ese joven era Thomas. Aunque tenía planeado regresar unos días antes para sorprender a sus padres, lo primero que Thomas quería hacer era reencontrarse con su amigo de 4 patas. En los días anteriores, había intentado ponerse en contacto con la persona en quien confiaba para cuidar de Max. Al principio, la otra persona contestó una llamada, pero luego comenzó a poner excusas y evitaba todas las llamadas de Thomas. Sintiendo que algo no estaba bien, Thomas decidió ir directamente a la casa de esa persona. Pero luego, sucedió algo inesperado. El ladrido del destino. Tan pronto como salió de la zona de llegadas, Thomas se detuvo en seco. Un ladrido familiar resonó. Su corazón comenzó a latir desbocado. No puede ser. Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de ese pensamiento. ¿Cómo podría ser Max? Nadie sabía que él regresaría ese día. Pero solo unos segundos después, todas sus dudas se desvanecieron. Max salió corriendo hacia él a toda velocidad. Thomas se agachó instintivamente, justo a tiempo para recibir a su perro antes de que se lanzara sobre él. En ese momento, el mundo entero pareció detenerse. Max temblaba de felicidad, moviendo la cola sin cesar, ladrando sin parar, y luego lamiendo el rostro de Thomas como si temiera que, si no lo hacía, él desapareciera de nuevo. Todo el aeropuerto se quedó en silencio. La gente se detuvo, observando ese momento sagrado de reunión. Ya no había dudas,
Thomas era la persona que Max había estado esperando todo este tiempo. Thomas abrazó con fuerza a Max, las lágrimas rodando por su rostro. Estaba feliz, pero también triste. Miró a su alrededor, buscando a la familia o al amigo en quien había confiado el cuidado de Max. Pero en su lugar, solo vio a los empleados del aeropuerto observándolos con emoción. Y luego, su mirada se detuvo en una mujer. Ella estaba a poca distancia, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa suave en su rostro. No solo ella, sino todas las personas a su alrededor estaban conmovidas por la escena. De repente, Max se dio vuelta y corrió hacia esa mujer, abrazándola como si quisiera compartir su felicidad con ella. Thomas se quedó paralizado. Podía ver claramente en los ojos de Max, él confiaba en ella. La quería. Tania se agachó suavemente, abrazando a Max con cariño, como si lo conociera desde hace mucho tiempo. Ella se acercó a Thomas y sonrió. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Café? La verdad se revela mientras caminaban por el aeropuerto, la gente a su alrededor reconocía a Max. Todos lo saludaban, lo llamaban con cariño por su nombre. Poco a poco, Thomas comenzó a entender todo. La ira comenzó a crecer en su interior. No podía creer que la persona en la que había confiado dejara a Max, dejándolo abandonado en el aeropuerto sin tener el valor de confesarlo. Si no hubiera sido por Tania, si no hubiera sido por los amables empleados del aeropuerto, ¿qué habría tenido que pasarle a Max? Pero entre la ira, también sentía otra emoción, gratitud. Porque en este mundo, aún hay muchas personas buenas. Max había sido cuidado con esmero. Estaba a salvo. Y lo más importante, Thomas había dejado el ejército oficialmente. Se dijo a sí mismo que, a partir de ahora, nunca más dejaría a Max. Decidió no avisar a esa persona que Max estaba a salvo. Porque alguien como él no merecía saber nada. Un verdadero amigo nunca abandonaría a un perro leal como él. Un nuevo comienzo desde ese día, Thomas, Max y Tania se convirtieron en grandes amigos. Juntos cuidaron a Max, juntos crearon hermosos recuerdos. Y luego, nadie sabe exactamente cuándo, comenzó otra historia. El perro que había sido abandonado en el aeropuerto ahora había encontrado su hogar. Y sabía, desde ese momento en adelante, siempre sería amado. Huellas de animal, una lección sobre el amor y la lealtad. Huellas de animal. A veces, tratamos a los animales como criaturas comunes. Pero en realidad, pueden sentir y responder al cariño de los humanos de una manera que no todos pueden. Incluso, su lealtad y amor son más incondicionales que los de algunas personas. Espero que esta historia sea un recordatorio. Un perro nunca te abandonará. No los abandones nunca. Si esta historia también te ha conmovido, deja un comentario, y no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias significativas.